Bienvenidas a Oye, yo soy Lucía. Y soy Dalia. Muchas gracias y hoy día vamos a hablar de un tema que es muy particular a la mujer latina, la que vive en este país, ¿no? Y eso es que además de tener que balancear tantas cosas que tenemos que balancear hoy día, tenemos que balancear dos culturas, ¿no? La cultura latina y también la cultura americana. Sí. Y hubo un estudio hace poco que hablaba de que la mujer latina a veces lo hace esto de una manera que es consciente, ¿no? Pero otras veces como que... Es parte de nosotros. Es parte de nosotros, pero ajustamos esa Claro. temperatura cultural, ¿no? Así que vamos a jugar un juego. Vamos a hacer Está algo bien. muy interesante. ¿Qué tal? Vamos ¿Sí? a ver. Ok. Mientras que gane yo. Ok, no, ay, tú siempre tienes que ganar. Así que mira, Ok. lo que vamos a hacer es que tenemos esta balanza. Entonces Vamos a aquí enseñarle. tenemos de 1 a 10. Y cuando es el 1 es que eres más anglosajona, más gringa. Y el cuando otro te es vas más- al 10 eres más más latina. latina, ok. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces me haces tú la pregunta y de ahí conversamos un poquito de por qué elegimos Ok, eso. está bien. ¿Cómo te sientes como mamá disciplinando a los niños? ¿Más latina o más anglo? Ya. Vamos a hacerlo a la Ok, misma. una, 1, dos, 2 y tres. 3. Wow, qué Ah, ¿sabes? En esto estoy bueno, de ok. acuerdo. Sí, 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 sí. Ok. Overall, en general, realmente soy el 4, pero soy muy latina en la parte de disciplina con la chancleta. Y, ¿sabe? Yo he notado que a lo mejor me fui como para el otro lado, utilizo más el razonamiento, oye, mi hijita, en vez de realmente ponerme más estricta. Pero además yo creo que es porque mi esposo es estricto. Y ahora a ti. Para mí, sinceramente, mis padres fueron súper estrictos, primera generación aquí en los Estados Unidos, pero sí yo creía que iba a razonar más con ellos. Sí. Y hablarle más y menos chancletazos, Sí. pero así no sucede. Los niños no racionan hasta que tengan razonan, 21, sí. 21 años. Creo yo. Así Sí. que de vez en cuando mi disciplina y mi esposo no es el disciplinante, Sí. soy yo. Ya, ahora me toca a mí. Ok, vamos. Hablamos de la parte de como tú como career woman, ya trabajando. Bueno, yo primero entonces. Oh, wow, ya. Cuando uno está a nivel alto, con los gerentes, con los presidentes y Sí, eso, cuando son todos gringos. con todos son americanos, entonces claro, así. Yo me tengo que Yo cambiar. también, no, yo Ajá. también. Y para ellos me di cuenta que tenía que comunicarme diferentemente. Entonces tengo como dos temperaturas y cuando estoy con los anglosajones como que me pongo un poquito más formal, hablo de Sí. manera diferente. ¿Sabes? Hasta me he visto diferente. Bueno, Bueno, ahora sí. ¿lista para la otra? Ajá, vamos a ver. Ok. En el área de romance, ¿qué crees? ¿Que eres más anglosajona o más latina? 1, 2, 3. Ok. Ah, qué interesante. Wow. Ya. Y cuéntame. Siempre estoy cansada. Pero soy muy apasionante. Mi esperanza es llegar a Ya. 10. Desgraciadamente, mi gringuito, como que la parte pasión, la parte romance, Lo tiene agotado. lo tiene como más anglosajón. En cambio, yo soy más apasionada que él y Sí. como mis amigas Pero eso anglosajonas. es parte de la pasión que tú tienes como latina o que tenemos nosotros latinas. Lo es, pero a veces uno, como dices tú, entre el trabajo, entre la cultura y entre que me casé con un gringo que a lo mejor lo interpreta de manera Que diferente. tiene miedo. Lo he tenido que magnificar. Ok. Así que nos quedamos. Bueno, en resumen, realmente, lo que queríamos demostrarles a ustedes aquí es que tenemos que manejar dos culturas que no solo son muchas veces muy diferentes, pero realmente a veces viven en conflicto. Bueno, con eso concluye este segmento. Yo creo que sí. Así que yo soy Lucía. Y yo soy Dalia. Hasta la próxima. Como siempre le digo a mis hijos, esto no es una democracia. Esto es soy dictador.